Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 15, verso número 5. Juan capítulo 15, verso 5, y dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid. ¿Quién es la vid? La vid es el Señor. Y nosotros somos los pámpanos. ¿Qué es el pámpano? El pámpano es la ramita frágil de donde después sale el fruto, en este caso las uvas. Y aquí la pregunta es: ¿las uvas pertenecen al pámpano o pertenecen a la vid? Las uvas pertenecen a la vid. El pámpano no es más que un instrumento, algo que dio la misma vid para dar frutos. Y si el Señor es el pámpano, si el Señor es la vid y nosotros somos el pámpano, ¿de quién es la responsabilidad de dar fruto? De nosotros, pero el fruto que nosotros damos pertenece a quién, no a nosotros, pertenece al Señor. Exacto. Entonces, si nosotros estamos separados del Señor, no podemos dar fruto. Nosotros vamos a dar fruto siempre y cuando estemos conectados con la vida. Y de esa manera tenemos la energía, tenemos el alimento, el vigor para poder dar ese fruto que quiere la vid que demos. Y esta cita bíblica me llamó la atención porque junto con esta cita bíblica, ahora en estos días pasados en las redes sociales, vi una frase que me llamó mucho la atención. Y esta frase decía: ¿ya leíste la Biblia el día de hoy? Y cuando yo leí eso, me llamó mucho la atención. Y dije yo: ¿cuánta gente el día de hoy no ha leído la Biblia? ¿Cuánta gente el día de hoy no se ha tomado un minuto para leer un versículo de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente anda tan temerosa y tan preocupada que se ha olvidado de la palabra de Dios? Y si es así, ¿cómo es que queremos dar fruto? ¿Cómo es que queremos tener paz? Y esta frase, después de esta frase que decía: ¿ya leíste la Biblia el día de hoy? Y luego venía con signo de interrogación. ¿Quieres la paz? ¿Quieres tener paz? Y ahí fue donde yo estuve leyéndolo, estuve meditándolo, y de ahí fue donde el Señor me dio esta palabra para compartírtela a ti. ¿Cómo queremos tener tranquilidad? ¿Cómo queremos tener paz? ¿Cómo queremos dar fruto? ¿Cómo queremos que la gente vea en nosotros esa paz, esa tranquilidad que necesitan cuando nosotros no damos fruto porque no estamos conectados con la vida? Y es importante, para poder dar fruto tenemos que tener lo que tiene la vid, recibir lo que la vid puede dar. Y la vid al pámpano le da toda la esencia, toda la energía, todo lo que necesitan para poder dar fruto. Y el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, nos ha dejado su palabra impresa. Ahora la tenemos también en estos aparatos, en los teléfonos, en los celulares, en los iPads, para que nosotros la leamos, nos alimentemos, tomemos energía y podamos dar fruto. Pero no podemos dar fruto si no conocemos la vid. Si no conocemos la vid, no podemos dar fruto. No podemos ir a agarrar uvas del naranjo. Del naranjo vamos a agarrar naranjas, pero no uvas. Y tenemos que saber qué es lo que da. Cuando uno es ignorante,
en todo esto es imposible que demos fruto verdadero para la gloria de Dios. Ahora yo te pregunto, en estas horas de lo que va de este día, ¿ya leíste la Biblia? Si estás en tu hogar, donde tú estés, toma la Biblia y vamos a leerla, vamos a escuchar la palabra de Dios en estos momentos, pero asígnale un tiempo todos los días para leer la palabra de Dios, para alimentarte y para que pueda florecer esa fe en cada uno de nosotros y también tener esa paz que el Señor desea que nosotros tengamos. Como cristianos necesitamos estar en necesidades para orar y para leer la palabra de Dios. Para un cristiano no debe de haber una necesidad para tomar la Biblia, la palabra de Dios, y leerla. Para un cristiano, para un hijo de Dios, es una necesidad diaria. No necesita pasar por situaciones difíciles para ir a la palabra de Dios o para ir a la presencia de Dios. Un cristiano tiene que alimentarse todos los días de la palabra de Dios para fortalecerse, para tener conocimiento y para permanecer firme aún en las tormentas. Pero necesitamos estar en cuarentena para darnos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Necesitamos estar encerrados en casa para tomar la Biblia y leerla. A lo mejor en este tiempo ni la has tomado. A lo mejor en este tiempo estás encerrado en casa, ahí leyendo otras cosas o viendo otras cosas, y la palabra de Dios está almacenada. ¿Por qué? Porque al cabo no vamos a la iglesia. Pero sabes que no es porque vengas a la iglesia el motivo por el cual tú tienes que tomar y leer la palabra de Dios. Es por el alimento que necesitamos día a día de parte de Dios para fortalecernos espiritualmente. Así como en lo natural necesitamos el alimento para que este cuerpo se fortalezca, se agarre energía y poder andar con ánimo todo el día. Así nuestro espíritu necesita y nuestra alma necesita del conocimiento de la palabra de Dios para que nosotros estemos animados y fortalecidos y podamos ir a todas partes con esa paz y con esa seguridad de que el Señor nos está guiando para llevar fruto a la palabra, a la presencia de Él. Debemos de gozarnos, debemos de tomar la palabra de Dios todos los días y leerla. A veces decimos, aunque sea un versículo, pero es leer ese versículo y es estudiar ese versículo para saber qué es lo que ese versículo, o bien a través de ese versículo, qué es lo que Dios me quiere dar de alimento el día de hoy para mí. Entonces te invito, te exhorto en amor a que no olvides la palabra de Dios. La palabra de Dios, ahí la tienes, vuelvo a repetir, por medio de las redes sociales, la tienes ya en tu aparato, la tienes impresa, como la tengas, tú tómala y empieza a leer la palabra de Dios. Y vas a ver cómo te fortaleces en Él, y vas a ver cómo agarras fuerza y ánimo para soportar cualquier tormenta que venga a este mundo. Si verdaderamente necesitamos pasar por situaciones difíciles para venir y acercarnos a la presencia de Dios, o para tomar su palabra y leerla, estamos en un grave problema los cristianos. Si es que como cristianos, si nos decimos hijos de Dios y no leemos la palabra de Dios más que cuando estamos en necesidad, o no vamos a la presencia de Dios más que cuando estamos en necesidad, entonces estamos en un grave problema. ¿Por qué? Porque somos débiles,
Somos personas muy débiles y aunque vayamos a la presencia de Dios, vamos a seguir débiles y no vamos a soportar o no vamos a querer aceptar lo que Dios nos diga que hagamos. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer muy difícil, muy complicado, o porque no lo sabemos, porque no lo conocemos. Y necesitamos conocerlo, necesitamos saber que Dios a veces permite que pasemos por situaciones difíciles para fortalecernos más, para ser más fuertes. Así como las personas van a los gimnasios para agarrar un músculo, para agarrar más fuerza, así nosotros como hijos de Dios necesitamos ir a la palabra de Dios para agarrar más energía, más sabiduría, más conocimiento de la palabra de Dios, para poderla compartir con denuedo y que no haya dudas cuando nosotros hablemos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Tenemos que tener esa disciplina para leer la palabra de Dios. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Volvamos otra vez a este versículo con el cual iniciamos, el de Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y al no estudiar, al no leer la palabra de Dios, es como si pusiéramos una barrera entre Dios y nosotros. Estamos separados. Es como si el pámpano se desprende de la vid, y al desprenderse de la vid ya no da uvas, ya no da fruto. Así nosotros, si nosotros nos separamos del Señor, caemos y ya no damos fruto. Y ya no nos levantamos. Al estar desconectados del Señor, muy probablemente haya inquietud y temores en nuestras vidas. ¿Por qué? Por tanta mala noticia. Por tanta mala noticia. He ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios. Sí, a veces como cristianos comentamos la situación difícil por la cual está atravesando el país o estamos atravesando nosotros. Pero si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios como cristianos, podemos hablar y recordar las promesas que vienen en su palabra, y entonces vamos a dar buenas noticias. Vamos a hablar palabras de esperanza, de gozo, de paz, de consuelo, de ánimo, de alegría, felicidad. Vamos a hablar de eso. Pero si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, de nosotros no va a salir más que puros pesares y situaciones difíciles. Puro pesar. Y puro es: ay, pobrecito de mí, o pobrecito de ti, o no vamos a salir adelante en nuestro México. Y vamos a decir puras tragedias. Y por las redes sociales no vamos a compartir más que puras tragedias. Compartamos esperanza, compartamos amor, compartamos lo que la palabra de Dios nos dice. Ya los medios de comunicación se encargarán de dar las noticias malas. Pero si nosotros damos noticias de esperanza, buenas, los medios de comunicación también lo van a dar. Porque los vamos a contagiar de palabras buenas, palabras que vienen de los hijos de Dios, de parte de Dios, para ellos que no lo conocen. Por lo tanto, nosotros debemos demostrar nuestro amor a Dios al estudiar la palabra de Dios. A veces nos preguntan y dicen: ¿qué tanto amas a Dios? Y nosotros: sí, yo amo mucho a Dios. Y luego, ¿cómo lo demuestras? Viniendo a la iglesia. Esa no es una demostración de amor para con Dios. La demostración de amor para con Dios es leer su palabra y obedecerla, cumplirla, llevarla a cabo y dar fruto. Es de esa manera demostramos el amor de Dios. Mucha gente que no ama a Dios asiste a las iglesias, de cualquier denominación, de cualquier religión. Pero los que amamos a Dios se lo demostramos cumpliendo con sus mandamientos, aprendiendo sus estatutos, sus ordenanzas y llevándolas a cabo. Juan capítulo 14, verso 23 y verso 24. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él
y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora voy a darle lectura a estos mismos versículos en la Biblia Dios habla hoy, en esta otra versión, y dice así: Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra. Pero ¿cómo vamos a hacer caso de su palabra si no la leemos, si no la conocemos? El que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará. Si hacemos caso de la palabra, entonces Dios, nuestro Padre Celestial, nos va a amar. Y luego lo maravilloso después de eso es que dice: mi Padre y yo vendremos a vivir con Él. Si nosotros amamos la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, van a venir a morar con nosotros y van a estar en nosotros. Y es por eso que envía su Espíritu Santo y está en nuestro corazón. Pero si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo es que ellos van a venir a morar en nosotros? Tenemos que amarlo. El que ama hace caso de mi palabra. Y luego dice el verso 24: el que no me ama no hace caso de mis palabras. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y obedecemos lo que ella dice, la creemos, entonces demostramos que amamos a Dios. Pero si leemos la Biblia y decimos: no, esto no me gusta, esto no se aplica en mí, entonces no estamos demostrando a Dios que lo amamos. El demostrarle a Dios que lo amamos es aceptando su palabra tal y como viene aquí en la Santa Biblia. Es así. Pero la buena noticia es que el Señor nos proporciona la paz que nosotros necesitamos al estar en comunión con Él. Nosotros tenemos paz al leer la palabra de Dios, al orar, al estar en comunión con Él, al concluir de leer la palabra, al terminar de orar. Entonces va a venir en nosotros una paz maravillosa, una paz que de otra manera no vendría a nosotros, sino habría pura inquietud. Entonces disfrutemos esta paz del Señor. Ahí mismo en Juan capítulo 14, ahora del verso 25 al verso 27, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo podemos recordar lo que Dios dijo, lo que el Señor Jesús dijo? Lo que el Señor dijo está impreso en su palabra. Pero si no la leemos, ¿cómo el Señor nos la va a recordar? ¿Cómo nos va a traer a la memoria todas las palabras del Señor Jesús? Luego el verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Después de haber orado, de haber leído, de haber recordado la palabra de Dios, la paz del Señor Jesús no la deja. Él no la dejó, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y luego dice: yo no os doy como el mundo la da, no la paz que ofrece el mundo. La paz que ofrece y que nos deja el Señor Jesús es una paz verdadera, una paz que dura, una paz que es para la eternidad. Por eso dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque si recordamos la palabra de Dios, siempre vamos a estar en paz y no vamos a tener temores de malas noticias, sino que siempre vamos a estar agradeciéndole a Dios por lo bueno que es Él con nosotros, de cómo Él ha suplido todo lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy, y que gracias a eso nosotros hoy podemos disfrutar de su presencia y de todo lo que Él nos ha dado. Hoy quiero animarles a que lean la Biblia.
Ninguna lectura ni programa puede reemplazar el tiempo que dediquemos a la lectura de la palabra de Dios. No debe de haber nada que reemplace el tiempo que le debemos dedicar a la palabra de Dios. Disciplinémonos, pongamos un horario para leer la palabra de Dios y cumplámosla. No es cuando tenga tiempo, no es ahorita que se acabe la serie favorita que estoy viendo. No, es la hora en que debo de leer y estudiar y tener comunión con mi Padre Celestial. Esa hora la debo de respetar y debo de tenerla siempre para leer la palabra de Dios. En la actualidad hay muchas cosas que pelean nuestra atención, por lo que no es difícil que nuestro deseo por leer la palabra mengue, porque tenemos muchas cosas que ver a través de las redes sociales, a través de la televisión. Hay demasiadas cosas que ver, muchas cosas que nos pueden entretener para que pasemos el día, para que pasemos el tiempo, más en estos días que estamos en cuarentena. Pero qué mejor que leer la palabra de Dios o escucharla. Pon tu aparato, pon la Biblia en línea, ponla en audio y escúchala y repítela, y se va a quedar grabada aquí en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y Dios, cuando nosotros vayamos en oración a su presencia, nos la va a traer a nuestra memoria y nosotros la vamos a recordar. O cuando estemos en este tiempo hablando con familiares o amigos por medio del teléfono, por medio del WhatsApp, podemos dar palabras de esperanza, de ánimo, de bendición, porque la palabra que nosotros leímos, el Señor nos la trae a nuestra mente y podemos recordarla y podemos animar al que esté al otro lado de la línea. Es por eso que hoy a los que nos ven, yo les animo a que estudien la palabra de Dios, a que le dediquemos un tiempo para la palabra de Dios. Confiemos en que no estamos solos, en que el Señor está con nosotros. Juan 16, verso 32 y verso 33. Dice: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pueden venir tiempos difíciles donde seamos perseguidos o donde ya no nos permitan congregarnos, no poder reunirnos en la casa de Dios. Pero quiero recordarte que la casa de Dios eres tú. Quiero recordarte que tú eres la iglesia, que el Espíritu Santo está en tu corazón. Recuerda que la palabra de Dios dice que somos templos del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo, no son las cuatro paredes. Y qué mejor que estas palabras las recordemos y cuando estemos en tiempos de aflicción o de persecución digamos: no estoy solo, mi Padre Celestial está conmigo, mi Padre Celestial está conmigo, no estoy solo y yo sigo adelante porque mi Padre me acompaña, su Santo Espíritu está aquí en su templo, en mi corazón, porque soy templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que saber y es lo que tenemos que conocer. No dudemos de lo que nosotros somos. Somos
hechura suya. Hemos sido hechos a la semejanza de Dios. Así que créelo, porque tú eres un hijo, una hija del Altísimo. Por muchas tormentas que hay en el mundo, recordemos que el Señor siempre está con nosotros. Ahí en el verso 33 que acabamos de leer, en la segunda parte, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ya lo venció. Él ya venció al mundo. Tengamos paz, tengamos esperanza de que Él va a hacer que nuestra vida tenga sentido. No podemos hacer nada para lograr nuestra paz, porque Él ya nos la dio. Al ir a la cruz del Calvario, lo hizo para que nosotros tuviéramos paz, para que nosotros solos fuéramos delante del Padre y le digamos: Padre, he pecado, me arrepiento y quiero que tú seas mi Dios. Y entonces el Señor nos toma, nos acepta como sus hijos y nos da de su paz. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 verso 16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El Señor de paz. Nuestro Dios es un Dios de paz. Y hay otra cita bíblica, Filipenses capítulo 4 verso 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, nos está diciendo que por más situaciones, por más noticias negativas que escuchemos, eso no va a llenar nuestro corazón, porque nuestro corazón ya está lleno de la presencia de Dios y está llena de la paz de Dios, y nosotros vamos a estar en paz. Vamos a tener paz y vamos a disfrutar de todos los tiempos que Dios nos ha dado hasta este día, hasta este momento. El Señor Jesús nos ha dado ya de su paz. Falta que cada uno de nosotros la creamos. Falta que nosotros creamos que tenemos esa paz. Al estudiar la palabra de Dios se va activando nuestra fe. Y es como nosotros podemos decir: si es cierto, si tengo paz, si estoy feliz, si disfruto lo que día a día el Señor me da. De ahí la importancia de tener una excelente comunión con el Señor. Es importante tener una excelente comunión con el Padre. Eso es lo maravilloso. Si somos sus hijos, nosotros disfrutemos de su paz. Efesios capítulo 2, verso 13 y verso 14. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos, ahora estamos cercas por la sangre de Cristo Jesús. Si tú todavía te sientes lejos, quiero decirte que por la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario, hoy puedes ser hecho cercano a Dios, porque Él está con los brazos abiertos para recibirte, para abrazarte y para decirte que tú también eres su hijo, que tú también eres su hija. Verso 14: porque Él es, ¿qué? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, el pueblo judío y el pueblo gentil. Rompió el velo del templo y ahora los dos pueblos somos uno en la presencia de Dios. Ambos tenemos acceso directo al Padre Celestial. Lo que nosotros tenemos que hacer es creerlo. Creerlo. Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz
os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo leímos ahorita. Y quiero recordarlo otra vez, para que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, que la paz de Dios ya la tenemos. Ya el Señor Jesús nos la dejó. Disfrutémosla. Disfrutémosla. Si somos sus hijos, disfrutémosla. Porque esa paz ya el Señor la dejó para que nosotros no tengamos temor ni miedo. Lo primero que debe estar en la lista de los planes del día es el encontrarte con Dios. Nuestros planes que hacemos por día, por semana, por mes o anuales, siempre tenemos que poner ahí la lectura de la palabra de Dios, el tiempo en la presencia de Dios, el orar con Dios, dentro de nuestro plan diario de decir, hoy o mañana voy a hacer esto, esto y esto y esto. No se te olvide poner también el tiempo que le debes dedicar, o que le debemos dedicar a Dios a través de su palabra. Salmo 42, verso 1 y verso 2, esta última cita bíblica. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta, ¿cuándo vendré? Y la respuesta que debemos de decir es: como tengo sed, todos los días. Todos los días al levantarme y al acostarme. Todos los días yo voy a conectarme con el Padre Celestial a través de su santa palabra, a través de la oración, y voy a decirle: Padre, gracias. Agradezco que todavía me tengas en este mundo. Y si me tienes en este mundo, es porque tú deseas que cumpla tu propósito. Tu cita con Dios tiene que ocupar el primer lugar entre lo que has planeado. El poner dentro de los planes del día, el leer la palabra de Dios, o el orar, o el estar en comunión con Dios, no debe de ser el último, debe de ser el primero. Debe de ser lo primero. Porque Él nos ha dado a su Hijo unigénito. Nuestro Padre Celestial no merece menos que ponerlo a Él en primer lugar. Planeemos siempre estar en la presencia de Dios. Si hacemos esto, esta decisión va a transformar por completo nuestra vida. Así que te quiero dejar con este pensamiento. La paz de Dios ya la tengo, porque Él ya la dejó para mí. Él ya dejó su paz para mí y voy a disfrutarla. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por su palabra y por este tiempo que nos permitió para estar en su presencia. Señor, ayúdanos a entender que nada lograremos con desesperarnos. Nada lograremos, Señor, con tener miedo. Ayúdanos a entender, Señor, que realmente Tú eres nuestra paz. Y que nunca, Señor, dejemos de leer Tu santa palabra, que es el alimento que más necesitamos. Es el alimento que más este mundo necesita, Señor. En Ti está nuestra esperanza, en Ti está nuestra confianza. Gracias te doy, Señor, porque todos los días Tú tienes alimento fresco para nosotros. Y yo sé, Señor, que si
te pongo a ti en primer lugar. Ese alimento, Señor, lo voy a recibir. Padre, te pido que bendigas a todos los hermanos de Nueva Vida, cada familia, Señor. Bendice a las familias, Señor, que también estuvieron viendo y escuchando, Señor, tu palabra a través de las redes sociales, Señor. Donde quiera que ellos se encuentren, Señor, que tu paz esté con ellos. Que disfruten tu paz, Señor. Y que sepan, Señor, que no hay nada ni nadie que nos puede separar de tu amor. Bendícelos, Dios. Padre Santo, te doy a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.